energías. Señor de señores, nos ha cuidado y nos ha bendecido. Dios. Damos la bienvenida en el nombre. Tenemos todas nuestras Biblias. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que en él guarde y haga con todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar y todo me saldrá bien. Gloria al Señor. Ahora no lo voy a invitar a abrir la Biblia, porque es un pasaje bien fácil de memorizarlo. El libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y lo vamos a memorizar ahora. Ese versículo dice: y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso es todo lo que dice ese versículo. Entonces ahora lo vamos a aprender y lo vamos a decir todos juntos. Y dice: y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Vamos a volverlo a decir, por favor, quítelo de ahí. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo creo que lo podemos decir más fuerte. Los hermanos primero. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Jesús, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahora las hermanas, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahora todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pueden sentarse, hermanos. ¿Alguien se lo sabe ya de memoria? ¿Alguien quiere ponerse de pie y decirlo? No, yo sé que todos se lo saben, nomás que... A ver, hermana, dígalo. Amén. Un aplauso a Cristo, hermano. ¿Alguien de los hermanos se lo sabe? ¿O quieren que los llame en coro para que lo digan en cuartetos y en quintetos? Gloria al Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar un poquito en ese versículo, porque entre todas las 7 frases que el Señor dijo en la cruz, esa es la primera de ellos, la primera de las frases que se dice en la cruz. Y ya sabemos todos que lo que llevó a Jesús a la cruz fue el que lo acusaran de blasfemo, porque él había dicho que él era el Hijo de Dios. Y cuando meditamos el tema que los embajadores traían ahora en el ayuno, era agonía, ¿verdad? Porque el Señor está en los momentos más crueles de su ministerio, que está colgado en la cruz. Y lo primero que Él dice, Él no dice yo los perdono, Él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esto no solo se refería a la gente que gritaban desde abajo, crucifícale. Esto se refería también a los líderes que habían pensado, que habían quizás meditado en su mente y en su corazón para la muerte a Cristo. Y todos nosotros sabemos que cuando se decidió que Jesús fuera a la cruz, también iba Barrabás como un delincuente, ¿verdad? Y la Biblia dice que decidieron que Jesús fuera crucificado, no porque Barrabás fuera un delincuente bueno, sino porque estaba escrito que así tenía que ser. Ahora, cuando Jesús está en la cruz, lo primero que Él dice es, ¿cómo dice, hermano? Hermanos, ¿cómo dijo el Señor?
porque ahora los voy a necesitar que me acompañen, porque si se bajan de la barca, pues ya no van a estar. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y cuando analizamos esta frase, el Señor lo primero que hace colgado de la cruz es hablar del perdón, porque el perdón trae no solo salvación, el perdón trae sanidad, tanto para cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante del Señor, como cuando nosotros perdonamos a nosotros mismos, también nos trae sanidad interna. Entonces el Señor dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, porque el Señor está mirando que el estado mental en el que esta gente se encuentran cuando lo llevan a la cruz al Señor no era una mente sana, podríamos decirlo. Según ellos estaban haciendo lo correcto, pero delante de los ojos de Dios estaban matando a su mismo hijo que Él mandó a morir por ellos. Entonces miramos nosotros que cuando el Señor dice eso, no solo está diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen ante aquella gente que está gritándole, que le están injuriando, porque aquí dice que algunos se burlaban de él, pero también de los sumos sacerdotes. Ahora también está pensando en nosotros, que una vez nosotros también ofendimos al Señor sin saberlo, quizás sin pensarlo, y aquí el Señor exclama diciendo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Esta frase sigue viva todavía, porque cuántas veces el Señor como intercesor ha tenido que decirle a su Padre: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Amén, hermanos. Sí, eso mismo lo que pasó. Mire, ahora sí le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el libro de Hechos, y este es un pasaje bien conocido que se relata en la historia de la iglesia primitiva. Dice, capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si llegase algún hombre o mujeres de estos caminos, le trajesen preso a Jerusalén. Entonces, en este pasaje, usted y yo ya sabemos que el apóstol Pablo, según él, porque él era fariseo de fariseos, según él estaba haciendo la voluntad de Dios cuando él perseguía a los cristianos, cuando él perseguía a los hermanos. Según él estaba ayudando a Dios a cuidar que el judaísmo no tuviera ninguna raíces extrañas, que no tuviera enseñanza rara, que se conservara el judaísmo. Entonces Saulo era un perseguidor de la iglesia, como ya todos lo conocemos. Y aquí relata, ¿verdad?, que Saulo iba con aquel odio, con aquel rencor, con aquel enojo, según él un enojo santo, porque hay hermanos que se enojan de una manera santa, ¿verdad? Y dicen que les dio un enojo santo. Entonces Saulo iba con aquel enojo, con aquella molestia contra los cristianos, y los arrastraba y los golpeaba y los traía delante de los sacerdotes para que los sacerdotes los juzgaran. Ahora, aquí dice, mire lo que dice: mas yendo, versículo 3, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, hermanos, qué equivocado estaba este hombre, ¿verdad? Según él hacía la voluntad de Dios, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, a él se le hizo raro porque él pensó que era para que Dios le dijera: siervo mío. Pero la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un hombre que pensó que estaba haciendo lo correcto,
Un hombre que creyó que estaba sirviendo a Dios con lo que hacía, mas sin embargo estaba ofendiendo a Dios, porque la iglesia primitiva era la iglesia que Jesús había fundado. Entonces, Saulo de Tarso, al mirar, ¿cómo es que decía el versículo, hermanas? ¿Cómo decía el versículo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Sabía Saulo lo que hacía? Según él sí sabía lo que hacía. Y quizás cuando agarraba a un cristiano y lo golpeaba decía, para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios arrastré a estos que andan traicionando el judaísmo. Estos andan traicionando el verdadero camino de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob y Moisés y todos los mandamientos. Este hombre es traidor a la patria. Pero aquí la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, hermano, qué bonito es que cuando nosotros estemos equivocados, el Señor venga y nos haga ver con su luz que nosotros estamos equivocados. Porque muchas veces nos equivocamos de camino, muchas veces podemos estar equivocados. Mire lo que dice ahí en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, esto también ustedes lo saben. Yo nomás voy a recordárselos porque no nos vamos a extender mucho esta tarde. Isaías 55, vamos a leer ahí el versículo 8. Dice, porque mis pensamientos, ¿cómo dice? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea que los caminos de Saulo de Tarso no eran los caminos de Dios, ni los pensamientos. Pero si vamos atrás al versículo, dice el versículo 6, mire. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué dice? En perdonar, lo que dijo Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, hermanos, que cuando nos equivocamos, el Señor ya había pedido en su Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Verdad que sí, hermano? Es que se parece cuando uno está en esa edad difícil de los jóvenes, y discúlpenme los jóvenes, ¿verdad? Porque uno piensa que uno está en lo correcto, hermano, y que uno tiene razón, y que sabe más que su papá y su mamá. Pero ya con el tiempo uno se va dando cuenta que estaba bien equivocado, que uno no había recorrido nada. Por eso es que los papás le decían, porque los papás ya habían andado, ¿verdad? Quizás en el mismo sitio, pero ya habían andado. Entonces, el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros creemos que hacemos la voluntad de Dios y podemos estar equivocados. Muchas veces queremos quizás victimizarnos debido a la situación, pero el Señor dice, perdónale porque no sabe lo que hace. Perdónale porque no sabe lo que hace. Y esta gente quizás que llevaron a la cruz al Señor, porque según ellos lo llevaron a la cruz cumpliendo la ley. Pero la Biblia nos enseña que el Señor dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, regresando a Saulo de Tarso, dice ahí que le rodeó, ¿qué le rodeó, hermanos? Un resplandor, como queriendo decir que los pensamientos de Saulo de Tarso estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Ahora, dice aquí, ¿verdad?, que se los voy a relatar porque no tenemos tiempo para leer toda la historia. Dice aquí que el Señor le dijo, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y el Señor le habla a Ananías y le dice, Ananías, necesito que vayas a orar por Saulo de Tarso. Y ahí dice que Ananías dijo, Señor, ¿ya tú sabes quién es Saulo de Tarso, Señor? Sí, le dijo la voz, no te preocupes que está ciego. Amén, hermanos.
Y la Biblia dice que entró Ananías y encontró a Saulo ciego, e inmediatamente le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y aquel hombre dice que se le cayeron como escamas de sus ojos y logró ver. Pero ya no era una mirada judaizante, ya no era una mirada religiosa, ahora tiene otra mirada, porque aquel que se le apareció en el resplandor era Jesús de Nazaret, que es la luz del mundo. Bendito el nombre del Señor. Y ese es el que se nos ha aparecido a nosotros. Por eso se espera que el cristiano no solo cambie de vestimenta, sino cambie de mente y de corazón. Amén, hermanos. Sí, porque el cambiar la camiseta por el saco es bien fácil, ¿verdad? El cambiar el pantalón por la falda, aunque hay hermanitas que les cuesta. Pero eso es fácil. Pero el cambiar del corazón y de la mente solo Dios lo puede hacer. El hombre puede decirle: no lo haga, no lo diga, ya no quiero. Pero el que puede entrar hasta el corazón del hombre se llama Jesús de Nazaret. Y Saulo de Tarso, al ver aquella luz, quedó ciego, pero a la vez cuando recibe la vista de Ananías, el hombre empieza a ver con claridad y empieza a entender que lo que él está haciendo es algo equivocado. Ahí se cumplía lo que Jesús dijo allá en la cruz. ¿Cómo dijo él, hermano? Amén. ¿Sabe que podríamos jugar con esta frase aceptando el perdón? Podríamos decir: no saben lo que hacen, Padre, perdónales. Padre, no saben lo que hacen, perdónales. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hacen lo que no saben, Padre, perdónales. Ahora, podríamos decirlo al revés, negándolo. Podríamos decir: Padre, no los perdones, porque hay hermanos que así oran, ¿verdad? Padre, no los perdones, saben lo que hacen. Padre, saben lo que hacen, no los perdones. Hacen lo que no saben, Padre, perdónales. ¿Por qué perdonarles, Padre? No saben lo que hacen. Todas esas frases podríamos agregárselas, pero solamente fue una. ¿Cómo fue, hermanos? Ahora, eso es para los demás, ¿verdad? Jesús, ¿para quién dijo el Señor? Padre, perdónales. Para la gente que está allí, para los sacerdotes y para nosotros. Ahora, si la aplicáramos a nosotros, ¿cómo dijera? Padre, perdóname, porque no sabía lo que hacía. Amén, hermanos. Sí. Pero ¿cuántas veces nos cuesta decir, verdad, Señor, perdóname, es que no sabía lo que hacía, Señor? Y si muchas veces en nuestra mente humana sabíamos, pero el diablo como que nos pone una ceguera y nos venda los ojos. Por eso, mire, este Saulo de Tarso del que estamos hablando, que ya todos conocemos que fue un hombre perseguidor de la iglesia. Mire lo que él relata en el capítulo 22 después de que él viene de su tercer viaje misionero y ha predicado en Mileto, ha predicado en tantos lugares y lo han arrastrado. Ahora el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Mire cómo él relata, porque él relató unas 3 o 4 veces su testimonio. Y aquí él lo relata y dice: pero aconteció, versículo 6, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que debes, lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco.
Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dije: el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese fue el mensaje que Ananías terminó de transmitirle a Saulo de Tarso. Y cuando Saulo ahora está contando, Saulo ahora lo está hablando de una manera de cómo él estaba equivocado, de las muchas veces que él, quizás porque allí viene ese relato, si usted lo lee para atrás, dice que él también estuvo cuando mataron a Esteban. Él sostuvo la ropa de Esteban, ahí estaba él parado mirando, dio su voto de compromiso que este hombre era digno de muerte. Entonces él testifica ahora de cómo él antes había sido cegado por una religión, pero que ahora la luz de Cristo lo ha alumbrado, y por eso se cumple ahí lo que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El apóstol dice: yo no sabía lo que hacía, yo arrastraba a los cristianos, pero ahora él dice a los hermanos, amados hermanos, amén, hermanos, carísimos hermanos, aquellos que eran sus enemigos, aquellos que él odiaba, aquellos que él arrastraba, ahora los llama carísimos hermanos. Amén, hermanos. Es que eso es lo que hace el perdón del Señor. El perdón de Dios transforma el corazón. Y ahora nosotros ya no tenemos fronteras para amar a los hermanos. Amamos a los gorditos, a los flaquitos, a los negritos, a los blanquitos, amamos a todos, porque ahora somos hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Y cuando el Señor dijo: Padre, perdónales, estaba incluyendo a todas las razas, a todas las personas. Por eso es que ahora nosotros que hemos sido perdonados, ¿cuántos perdonados hay aquí? Lavados, regenerados, cambiados y transformados, hemos entendido que antes quizás no estábamos como Pablo, ¿verdad?, que arrastrábamos a los cristianos, pero arrastrábamos multitud de pecados en nosotros. Y el Señor nos los ha quitado por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque Él puso la mirada y dijo: un día este va a ser libre de ese vicio. Un día este va a ser libre de ese pecado. Y va a decir: en verdad yo estaba ciego, pero ahora veo la luz de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Un aplauso a Cristo, hermanos. Quizás alguien aquí decía: no, yo nunca voy a poder salir de aquí, yo nunca voy a poder salir. El Señor tiene poder para perdonar, para quebrantar, para romper, para desatar toda ligadura del diablo. Porque cuando Él dijo: perdónales porque no saben lo que hacen, estaba contando nosotros también. Estaba contándonos a nosotros también que cuando estábamos sin Cristo, algunos iban y se postraban ante imágenes. Algunos iban y hacían cosas que a Dios no le agradaban. Ahora en Cristo el Señor hemos sido regenerados, hemos sido transformados. Y yo los voy a invitar rápidamente a que vayamos al libro de Efesios, otro pasaje que ustedes ya conocen. Al libro de Efesios capítulo 2. Para allá, ¿cómo se llama? Ponerlo directo, ¿verdad?, con nosotros. Dice capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 12. Dice así: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Si nosotros antes, como pecadores, no calificábamos
Pero él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquí dice el apóstol, si antes estábamos lejos de la ciudadanía, y claro que está hablando de los gentiles porque Pablo era ciudadano romano y era judío. Él está hablando de aquellos que son agregados, aquellos gentiles que no pertenecían al pueblo del Señor, aquellos que cuando entraban a una sinagoga los miraban mal, los miraban con deteste y odio. Ahora dice, vosotros que estabas lejanos, que estabas lejos de recibir la salvación, ahora habéis sido cercanos. O sea, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si nosotros miramos que esta frase es tan poderosa, porque el Señor ya está utilizando el trabajo que Él tendría de intercesor cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahora que nosotros hemos venido a Cristo, nos hemos dado cuenta que algunas cosas que hasta decíamos eran de blasfemia, hermano, eran de ofensa a Dios. Porque quizás muchas veces teníamos un conocimiento bien corto, o quizás como Pablo, algunos tenían un conocimiento religioso. ¿Se ha fijado que ahora que estuvo enfermo el señor de allá de Roma, verdad? Como algunos estuvieron ahí poniéndole el garrón, recibiendo medicamentos. Nosotros ya sabemos que esa gente está equivocada porque adoran a un hombre, porque la Biblia nos enseña que el único que se le puede dar mérito de adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay nadie más. Por lo tanto, antes estábamos igual, vivíamos adorando quizás no ídolos, pero nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Mas ahora el Señor nos ha hecho entender. Y el apóstol Pablo es un ejemplo que creo que se queda corto en explicar cualquiera que habla, porque fue un hombre que hizo una transformación grandísima cuando él estaba sin Cristo, cuando él no conocía. Él hacía todo lo contrario, él iba en contra de la iglesia del Señor. Pero ahora él mismo, y en ese pasaje que leímos del capítulo 22, él tuvo que salir huyendo porque allí en Jerusalén lo quisieron matar. Mas sin embargo, él dice que él está dispuesto a dar su vida ahora. Y usted y yo ya sabemos que lo que él le hizo no sé, ¿verdad? Cientos de cristianos quizás ahora él lo han arrastrado por predicar a Cristo. Pero ahora él con gloria dice, hemos sido arrastrados, hemos sido vituperados, hemos sido maltratados por predicar a nuestro Salvador Jesucristo. Pero no nos avergonzamos, como dijo él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que hace el cambio del Evangelio, porque el Evangelio cambia la mente también, y el Evangelio cambia el corazón. No es posible que nosotros sigamos diciendo que somos cristianos y vivimos un evangelio amargado, y vivamos un evangelio que no tiene sentido, y vivamos un evangelio inaceptándonos a nosotros mismos, cuando el Señor ya nos perdonó allá en la cruz del Calvario, cuando dijo esta frase. Y si el Señor ya nos perdonó, con eso basta, hermano. Amén. Si el Señor nos limpió, con eso basta. Porque Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, el apóstol aquí en el libro de Efesios dice que debe de haber un contraste entre aquellos que han sido cambiados de su mente y de su corazón a los que antes no tenían a Cristo, o a los que antes no tienen a Cristo. Porque si usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, levanten la mano los lavados con la sangre de Cristo, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, tiene que haber sido un lavacro hasta en la mente, hermano, hasta en el corazón. Por eso aquella mente pecaminosa y perversa tiene que haber sido sacada, y ahora tener una mente que va siempre con el propósito de hacer la voluntad de Dios por donde quiera que va.
con un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, que lo único que le interesa es que Dios se agrade de lo mucho o de lo poco que se haga. Porque antes quizás nuestro deseo era agradar a nuestra carne, era agradar a nuestros ojos, era agradarnos a nosotros mismos. Pero ahora que ya estamos en Cristo, nos tratamos que el Señor se agrade de lo que hacemos nosotros, de lo que decimos nosotros, de lo que nosotros pensamos, porque si hay algo en lo que el diablo como que tiene una batalla a veces ganada, es en la mente, hermano. El diablo muchas veces como que viene y le predica a algunos hermanitos y les dice, por gusto estás haciendo eso, si ni te agradecen los hermanos. Pero cuando ya la mente está regenerada, dice, no, Satanás, hay alguien que se agrada de lo que yo hago, y ese es el Rey de Reyes que me salvó en la cruz del Calvario. Esa es una mente regenerada. Pero cuando no ha cambiado todavía la mente recibe todos esos ataques, ¿verdad? Como esos aviones que vuelan, ¿verdad? Y a solo aterrizar, aunque sea sin llantas, pero el diablo los aterriza, hermano. Porque el diablo lo que quiere es que usted esté peleando y peleando. En una ocasión yo estuve pensando unas cosas, no les voy a decir qué porque no vale la pena, pero estaba pensando unas cosas y pasé todo el día, hermano, casi pensando en eso, que casi que ni hice bien mi trabajo. Y al final me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo en esas cosas, por gusto. Ahora ya no perdemos el tiempo en eso. Ahora nosotros tenemos una mente cambiada, porque así como el Señor dijo, Padre, perdónales, es porque el Señor ya los había perdonado allá en el Monte de los Olivos cuando Él oró. Amén, hermanos. Él ya los había perdonado. Por eso es que Él le dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ahora, imagínense, hermano, que el Señor dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y si el Señor hubiera dicho, Padre, perdónales, sí saben lo que hacen. ¿Ah? Porque usted cree que nosotros a veces no hacemos cosas que sí sabemos lo que hacemos, hermano. ¿Ah? ¿Y será que esos no los perdona el Señor? Si nos arrepentimos, sí nos perdona. Porque, mire, los discípulos cuando están ahí en el monte, que el Señor está, les dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Y yo me imagino que Pedro se puso a orar, como algunos hermanos, ¿verdad? Ratito. Se quedó dormido. Y llega el Señor. ¿Cómo están los discípulos? Con manantiales, dormidos. No, están despiertos. Y llega el Señor y los halla durmiendo y les dice, orad y velad. El espíritu, dice el Señor, está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es débil. Dice que ellos sí querían, pero estaban cansados. ¿Ah? ¿Verdad que así dice? Una parte dice que ellos sí querían. Y yo me imagino que la segunda vez les dijo el Señor, oren. Y otra vez. Se quedaron. Y ya la tercera vez, pues como dice que era como de una hora, ¿verdad? Cada vez. Porque Él dijo una hora, no habéis podido velar. Ya después de 3 horas de dormir, pues ya más o menos. Ahora sí dijeron en el nombre de Jesús. Ahora sí. No, les dijo el Señor, ya estuvo, ya se acabó, ¿verdad? Sí, porque quizás los discípulos ahora ya. No, ya estuvo. Pero ellos querían. Porque hay veces, hermano, que le fallamos al Señor aún conociendo, aún sabiendo. Y el Señor nos perdona. Porque el que sepamos toda la palabra del Señor no quiere decir que el diablo puede venir y cegarnos nuestra mente. Porque la Biblia dice que los ojos de ellos estaban cegados para que viendo no vieran y oyendo no escucharan. Y muchas veces el Señor nos habla para prevenirnos,
Pero como hay algo que nos tiene cegados y algo que nos tiene con el oído tapado, ¿verdad? Porque hay hermanos que no oyen, ¿verdad? Usted les habla y no oyen. O sea, oyen las cosas al revés, ¿verdad? Oyen las cosas de una manera, ¿cómo podríamos decir? Para el beneficio de ellos. Se oyen las cosas para mi beneficio, pero el Señor quiere que nos quitemos esa venda y mirar que Él es capaz de abrirnos los ojos como se lo abrió a Saulo de Tarso. Que muchas veces siendo cristianos podemos estar equivocados. Amén, hermano. Sí. Mire, hay hermanos que dicen, fíjese hermano que le estoy orando al Señor porque me quiero ir para Hawái. Ahí me ayuda a orar, hermano. Hay veces que hay hermanos que a uno le dan ganas de decirle, no hermano, no voy a orar, no se preocupe. Porque uno ya sabe que lo que están pidiendo está malo, ¿verdad? Pero por respeto dice, voy a orar, hermano Modesto que quiere ir para no sé. Una hermana me dijo, ayúdeme a orar que voy para Las Vegas. ¿Qué va a ir a hacer a Las Vegas? A predicar a Cristo. Que tiene 2 muchachas, le digo que les puede predicar al Señor porque eran hijas de ella. Se fue a Las Vegas. No, perdón, a Reno, me dijo, está más cerca, ¿no? Y podemos equivocarnos. Puede el diablo, porque el diablo se viste como ángel de luz para hablarnos y puede engañarnos, hermano. Porque somos vulnerables, porque estamos en esta carne. Pero que el Señor reprenda al diablo y que nos dé a nosotros la visión de Cristo siempre. Pero si en alguna ocasión pasara, que el Señor nos perdone por nuestro mal proceder muchas veces. Porque hay veces que procedemos mal. Hay veces que decimos cosas que no están bien, ¿verdad que sí, hermano? Y según nosotros están correctas. Pero el Señor, que es grande en misericordia, dice, Padre, perdónalo, perdónala, no sabe lo que dice. Al pensar en esto me da tristeza y compasión de mí mismo, porque en alguna ocasión he dicho cosas que no debería de haber dicho. Que al tener el entendimiento y pensarlas, ¿por qué dije eso? ¿Qué fue lo que me llevó a decir eso? Porque uno cuando está diciendo las cosas, uno piensa que está en lo correcto, hermano. Porque todos decimos verdad. A mí me gusta hablar con la verdad. ¿Verdad que así decimos, hermano? ¿Alguna vez alguien aquí ha dicho algo así? Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos gusta hablar con la verdad de otro, no la nuestra. Ese es el problema, ¿verdad? Que nos gusta hablar con la verdad del hermano Juan, del hermano Pedro, del hermano Antonio, pero no la del hermano Freddy, porque la del hermano Freddy pueda que tenga serios problemas. Y somos muchas veces víctimas porque el diablo nos tiende esos anzuelos para que nosotros caigamos. Pero el Señor allá en la cruz, con sus manos clavadas, con sus pies clavados, ¿cómo decía, hermano? Imagínese que está el Señor y está el guardia con el mazo para darle al clavo que se le va a meter en la mano. Y lo están mirando ahí. Lo están mirando al Señor. Y el Señor, bueno, en lo humano quizás yo hubiera dicho, Padre, que les caiga un rayo ahorita. Porque cuando a uno alguien le hace daño, dice, Señor, mira las grandes injusticias, Señor, que me han hecho, Padre Celestial. Pero el Señor dice, Padre, perdónales. Y está con aquel dolor humano, porque el Señor era humano, hermano. Y le salió sangre. Hay personas que piensan que le salió culé al Señor. No, al Señor le salió sangre de verdad. Sí, porque la religión eso es lo que le ponen, ¿verdad? Le ponen una manguera de culé a la Virgen para que diga que está sangrando
saliéndole sangre por los ojos. No, al Señor le salió sangre de verdad de sus manos, de sus pies. Sí, por eso cuando le atravesaron el costado dice que le salió agua y sangre. Una mezcla, porque ya se había desangrado todo. Era humano. Y en su humanidad padeció por todos nosotros. Pero a la vez nos dio a entender que sí podemos perdonar cuando alguien nos ofende. Por eso la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso nos cuesta muchas veces, hermano. Porque cuando alguien nos daña, eso no se nos olvida. Cuando dañamos a alguien, pues sí, dice, ya olvidalo, hombre, eso ya pasó hace tiempo, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos dañan, eso no se nos olvida. Pero el Señor dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por eso cuando alguien viene arrepentido y dice, yo quiero un cambio, el Señor dice, Padre, perdónale, porque no sabía lo que hacía. Y miramos al apóstol Pablo, después se hizo un apologista del Evangelio y defendió el Evangelio aún de aquellos mismos que aceptaron a Cristo con una ideología equivocada, porque aceptaron a Cristo algunos que querían seguir siendo judaizantes. Y el apóstol Pablo dice que en el Evangelio caben los gentiles, los judíos, los griegos, caben todos. Porque él dice, vino a morir por todos. Ahora, aquí el apóstol dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren, ahí ya para ir terminando, ¿verdad? En Jeremías 4:22, miren lo que dice. Jeremías, un profeta de mucha honra y de mucho respeto, dice Jeremías. Dice así el versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Fíjense la frase con la que empieza Jeremías, hermano. Jeremías dice, ¿cómo dice, hermanos? Porque mi pueblo. O sea que todavía lo sigue llamando su pueblo, hermano. A pesar de que dice que son necios. Porque mi pueblo, dice, es necio. No conocieron, son ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, para hacer el bien, pero hacer el bien no supieron. Esto está hablando del pueblo de Israel, por supuesto, pero está hablando de nosotros también. Porque muchas veces se nos entra un espíritu de necedad y no aceptamos la voluntad del Señor. Y Jeremías les hablaba y les decía, pero parecía que el pueblo no entendía. Pero aún ahí, Él lo llama su pueblo. Por eso cuando Juan habla, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aún así, que eran necios, desobedientes, como dice ahí, que eran sabios para hacer lo malo, pero lo bueno no lo supieron hacer, se les dio una esperanza de salvación, se les dio una esperanza de vida. Y por eso es que ahora nosotros, que hemos aceptado a Cristo, le damos gracias a Dios, porque Él no ha tomado en cuenta nuestros conocimientos para perdonar nuestros pecados. Porque en la ley de Moisés era ojo por ojo, diente por diente, y usted lo puede leer. Qué terrible era la ley de Moisés. Nadie estuviéramos vivos, hermano. Pero aquí dice la última frase,
por gracia sois salvos. Porque esto no da una ventana abierta para ser pecadores. No, hay que apartarnos. El mismo perdón que ahora tenemos de Dios nos ha hecho decirle no al pecado, decirle no a la vanidad, decirle no a las cosas de este mundo. Y aunque el mundo se levanta, como dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque cuando ya hemos sido cambiados, entendemos cómo nos mirábamos sin Cristo. Qué feo nos mirábamos sin Cristo, ¿verdad? Bueno, yo no sé, hermano, pero esa es la verdad. Nos mirábamos feos sin Cristo. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Señor ha puesto una sonrisa en nuestros labios. El Señor ha puesto cántico en nuestra boca. El Señor ha puesto gozo en nuestro corazón. Amén, hermano. Porque una persona que no tiene gozo en su corazón hasta más rápido se hace viejito, hermano. ¿Verdad que sí? No de años, porque los años pasan igual, pero de rostro. Se le aturra así, ¿verdad? Como que es mango todo aquí. Yo no sé, yo como que necesito más gozo, ¿verdad? Porque rápido se me hace. Y nomás es así, se pone esa cosa bien fea. Que el Señor nos ayude a disfrutar la nueva vida en Cristo. Porque la nueva vida en Cristo es un desatar de malos pensamientos, de malas ideas, de cosas pecaminosas que antes hacíamos y ahora somos libres para la gloria del Señor. Un aplauso a Cristo, hermanos, en esta tarde. Póngase de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a participar de la cena en esta tarde. Vale la pena unir nuestras voces, nuestras energías y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno y nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha bendecido. Por eso estamos agradecidos con nuestro Dios. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan en las redes también. A todos les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Tenemos todas nuestras Biblias y decimos: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche